¿Qué tal? Bienvenidos a Enlace Plus. Prepárense para acompañarme durante estos 30 minutos y hacer un recorrido por aquellos datos, hechos y curiosidades más destacados a nivel mundial. Recuerden además seguirnos en nuestras redes sociales @EnlacePlusTV en Twitter e Instagram. Ahora sí, siéntense y pónganse cómodos, porque de inmediato les mostramos los titulares que tenemos preparados para ustedes el día de hoy acá en Enlace Plus, tu ventana al mundo. Senado de Argentina rechaza proyecto para legalizar el aborto. Espectacular y brusca erupción de barro y rocas atemoriza a un pueblo en Suiza. En curiosidades, aumenta el consumo de helado con la ola de calor. El tren de alta velocidad entre Lyon y Turín avanza viento en popa. Y en deportes, Perú prolonga la era Gareca de cara a Qatar. El discurso de Courtois en su presentación. Esto y mucho más aquí en Enlace Plus. Durante varias semanas, muchos manifestantes han protestado en la Argentina por la legalización del aborto. Sin embargo, el Senado en este país ya dio su veredicto y se rechazó la legalización del mismo, lo cual ha traído como consecuencia que muchas personas salgan a protestar y a manifestar. La Cámara de Senadores de Argentina rechazó durante la madrugada del jueves el proyecto de ley que buscaba legalizar el aborto y echó por tierra una iniciativa ya aprobada por los diputados, en medio de una amplia controversia que dividió por meses al país. La norma, que tuvo 38 votos en contra y 31 votos a favor, garantizaba la posibilidad de abortar hasta la semana 14 de gestación dentro del sistema público de salud de manera gratuita, algo que actualmente está permitido solo en casos de violación y de riesgo para la embarazada. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la norma en junio, con votos de diferentes partidos políticos, pero tras el rechazo del Senado, donde hay un predominio de representantes de provincias con fuerte influencia de la Iglesia Católica, el proyecto perdió validez. Los senadores miran para otro lado, miran para el lado del Papa y de la cúpula de la Iglesia Católica. Por eso después de esto vamos por la separación de la Iglesia del Estado, porque creemos que vamos a conseguir más tarde o más temprano que nuestra decisión sea ley. La consecuencia más peligrosa de esta ley, cuando se votó con esta ley de absorción, es directamente despreciar la vida humana. La iniciativa generó división en la sociedad y dentro de los principales partidos políticos de Argentina. Esto quedó en evidencia el miércoles, cuando una gran cantidad de manifestantes con pañuelos verdes que simbolizan la defensa de la legalización del aborto ocupó las calles de los alrededores del Congreso, a pesar de la lluvia. A pocos metros, una multitud con pañuelos celestes pedía al Senado que no aprobara el proyecto. El debate fue intenso dentro del Congreso de Argentina, donde los críticos de la legalización del aborto dijeron defender la vida humana desde su concepción, por momentos con posturas extremas. En varias ciudades, como Ciudad de México, Lima, Río de Janeiro y Santiago, grupos a favor de la legalización del aborto se manifestaron frente a representaciones diplomáticas de Argentina. Dentro de América Latina, solo Cuba y Uruguay permiten a las mujeres decidir la interrupción del embarazo y que el sistema de salud público lo contemple. Por otro lado, quienes están a favor del aborto salieron de manera inmediata a manifestarse tras la negativa del Senado a legalizarlo. Uno de los principales argumentos de quienes apoyan que el aborto sea seguro, legal y gratuito es que los alrededor de 500.000 abortos clandestinos que se estima se producen al año en Argentina son la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias. A la par, las organizaciones denominadas Provida consideran que el aborto es un fracaso social y piden a los legisladores que respeten las dos vidas, reforzando las políticas públicas en pro de la educación sexual. Miles de uruguayos con pañuelos verdes y la cara pintada se congregaron frente a la Embajada de Argentina en Montevideo para sumarse con una vigilia a la lucha de las mujeres argentinas por el aborto legal. Karina Rojas, integrante del movimiento feminista Pan y Rosas, dijo que cuando supieron de la convocatoria internacional impulsada desde Argentina, sintieron la necesidad de organizarse, preparar sus pañuelos verdes y banderas con mensajes de apoyo. Apoyamos a las mujeres argentinas que están luchando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Y bueno, y la verdad que esta jornada para nosotros es una jornada histórica porque las mujeres argentinas están demostrando que con millones en las calles se puede conquistar nuestros derechos. La militante también aseguró que están siguiendo muy atentamente la sesión del Senado argentino. Nosotras no podemos concebir que haya mujeres que se mueran por abortos clandestinos. En Argentina hay más de 300 mujeres que se mueren anualmente por abortos clandestinos y esas mujeres son mujeres pobres, son mujeres que no tienen acceso a un aborto quirúrgico, que no tienen acceso a una anticoncepción. Para la integrante del colectivo Pan y Rosas, las mujeres argentinas están marcando historia porque generaron un movimiento internacional, son un ejemplo para toda Latinoamérica y seguramente van a ser un empuje para el resto del continente. Y no llega a salir la ley, para el movimiento de mujeres no nos van a parar. Esto tiene que continuar. Es un golpe, pero nosotras sabemos sobreponernos todo el tiempo a los golpes. En Latinoamérica, solo en Cuba, Uruguay y México, Distrito Federal, las mujeres pueden abortar de forma gratuita y libre, en el primer caso antes de las 10 semanas y en los dos últimos antes de la semana 12ª. En otros países como Guatemala, Perú, Venezuela, Ecuador o Bolivia el aborto es ilegal, excepto en algunos casos, básicamente cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer o en caso de violación. Así se vivía en el aeropuerto de Bali el tercer terremoto en Indonesia en 3 semanas. La vecina isla de Lombok se ha vuelto a ver azotada este jueves por otro seísmo de magnitud 5,9 en la escala Richter, según el Servicio Geológico estadounidense. Una cifra que asciende a 6,2 atendiendo a datos de la agencia local. La sacudida llega cuando Lombok aún no se ha recuperado del temblor que el domingo pasado asoló la isla y que hasta ahora ya se ha cobrado más de 150 víctimas mortales. Los equipos de rescate continúan con su tarea para localizar a las víctimas o supervivientes bajo los escombros de miles de casas derruidas. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres sigue valorando por el momento los daños causados por los seísmos. En algunos casos las cifras extraoficiales hablan de más de 300 muertos, de ahí que se pida precaución a la hora de publicar datos sin confirmar. Este último seísmo se ha registrado en el norte de la isla. Su hipocentro estaba bajo tierra firme a 10 kilómetros de profundidad y no hubo riesgo de tsunami. Un enorme desprendimiento de tierra ocurrió en la pequeña localidad de Chamozón, en Suiza. Generó este martes una erupción de barro y de rocas. En la grabación se aprecia cómo la corriente de barro sale despedida hacia arriba, como si se tratara de una erupción, tras chocar contra un puente, causando daños a coches y edificios cercanos. El deslizamiento fue provocado por fuertes tormentas en el área en los últimos días. La Franja de Gaza vive otra gran escalada de violencia. Israel respondió con 140 misiles a los 150 proyectiles lanzados por las milicias palestinas. Una mujer embarazada de 23 años y su hija de 1 y medio murieron en la zona central de la franja por la explosión de un misil israelí. También un miliciano de Hamás perdió la vida al ser alcanzado en su vehículo por otro cohete. El ejército de Israel bombardeó un total de 140 objetivos militares de las fuerzas de Hamás. Los bombardeos desde Gaza, por su parte, se han cobrado al menos 6 heridos del lado israelí y daños materiales en la ciudad de Sderot. El mediador de Naciones Unidas para la región, Nikolai Mladenov, ha advertido de las consecuencias de una escalada de tensión de este tipo. Vamos a establecer la primera pausa publicitaria y enseguida volvemos con más curiosidades, hechos y acontecimientos aquí en Enlace Plus.